Aquí, aquí tenemos el 3.4, las técnicas de instrumentos de recolección de datos. Perfecto. ¿Se puede escuchar y ver el video? Sí, está bastante bien. Gracias. Entonces, aquí básicamente estoy explicando la investigación educativa se ve sometida por parte de quienes la ejercitan a intensas discusiones en las que exponen sus divergencias tanto en lo relativo a la validez de su consistencia teórica como en lo que se refiere a la fiabilidad de sus intendencias y la aplicabilidad de la puesta en práctica. De su puesta en práctica. De acuerdo, Ajá, estamos introduciendo sí, para tengo hablar aquí, sobre las técnicas e instrumentos que se van a recoger en su investigación. ajá, aquí tengo la Mm, identificación de las técnicas. Tenemos la técnica de la observación científica Ya, utilizada para determinar el grado de afinidad entre el estudiante y el profesor. El instrumento es la guía de observación. ya la técnica le está dando como la observación científica y esta va a tener una guía de observación o ficha de observación también podría ser, ¿no? Ajá. De acuerdo. Tengo la técnica de la encuesta. La empleamos para investigar las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la matemática. El instrumento es la encuesta. Ya. La A técnica de ver, recolección. allí un, allí tal vez una corrección. Si la técnica es la encuesta, el instrumento no puede ser la encuesta misma. Entonces El sería instrumento el tendrían que cuestionario. ser el cuestionario o las preguntas, ¿no? Abiertas o cerradas que igual le decimos cuestionario. En este caso, si es que la técnica es la encuesta, el instrumento sería el cuestionario. Ya, Pongámosle el gracias. cuestionario. Ya. En este caso específico, usted utilizó un cuestionario de preguntas abiertas o cerradas. Son preguntas cerradas. Ya. Entonces, un Le pongo cuestionario, aquí. más bien sería no el cuestionario, sino un cuestionario de preguntas cerradas. Sería el instrumento es Un cuestionario de preguntas cerradas. Con eso lo identificamos completamente. un cuestionario de preguntas cerradas. Ajá. Ya. La Listo. técnica de recolección de datos para Ya. demostrar el índice de desperdicio escolar, pérdidas de año y deserción. El De acuerdo. instrumento sería la organización de datos. Instrumento, organización. ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de organización de datos? El rato de que hacemos la tabulación, le vamos ordenando y de pronto con la ayuda del DC posiblemente vemos la incidencia que tiene las pérdidas de año, lo que las personas retiradas, los estudiantes retirados. Ya. O sea, usted se refiere al registro, al registro a los registros de calificaciones Sí, y a los básicamente y al a los registro de cuadros, a ajá, lo que cuadros de solemos decir secretaría. cuadros, los cuadros de De- notas. ajá, o le pongo registro de calificaciones. Registro de calificaciones y cuadros de notas podrían ser. Registro de calificaciones Ya. y cuadro de notas Y los cuadros de notas, sí. o cuadros de secretaría. Sí, bueno, acá les decimos cuadros de notas. Póngale el nombre que ustedes suelen utilizar. Cuadros de notas. Son los registros en los que se hacen las juntas de curso para decidir quiénes pasan y quiénes pierden. Exactamente. Ya, de acuerdo. Ahí terminaría esta parte. Tenemos la 3.5, validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información. Ya. Aquí una pequeña introducción, la calidad de la investigación solo Garo, está. perdone una pregunta antes. Las que usted acaba de colocar, ¿todas ellas las está utilizando en su investigación? Eh, ¿Técnicas de instrumentos? las dos primeras.
la Ya, observación científica y la encuesta. ya. ¿Y la última para qué le colocó? Eh, bueno, la última le coloqué de pronto, no estoy utilizando, pero le coloqué esa de ahí para ver de pronto la incidencia de desperdicio escolar. Podría servirle, pero déjele en todo caso en amarillo. Si es que no se ha utilizado, no le podemos colocar, ¿ya? Si es que necesita y lo tiene y lo puede colocar en resultados, eso sería válido. Si no lo pone, tendría que borrar. Ya. De acuerdo. De ahí tenemos aquí el 3.5, la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información. Perfecto. Dice, la Veamos. calidad de la investigación solo está garantizada hasta que se cumpla satisfactoriamente un conjunto de criterios de excelencia. De acuerdo. Tengo el 3.5, eso a manera como medio introducción. Sí, 3. bueno, está bastante cortita, pero nos da la idea. El Estamos 3, diciendo, claro, cuándo la investigación tendría tal qué vez calidad, haría ¿no? Yo, falta aumentarle. eh, sí, porque como que se dice algo bastante general que es casi obvio. Yo allí como introducción tendría que hablar de la validez y de la confiabilidad en un párrafo. Tal vez eso podría colocarle en paréntesis para que cuando tenga que redactar lo tenga presente. Hablar de lo que significa la validez, Validez de un párrafo. ajá, validez y confiabilidad en un párrafo. Referirse a ambas en un párrafo, pues es suficiente. Por ejemplo, ese primer párrafo que usted ha colocado aquí, allí me parece que es adecuado para comenzar, Ya. pero hay que completarle porque si no, no estamos diciendo nada en el fondo. Solamente estamos yendo, poniendo la expectativa a que vamos a hablar algo respecto de la validez y confiabilidad. La calidad de una investigación solo está garantizada hasta que cumpla satisfactoriamente un conjunto de criterios de excelencia. Ya. Por ello, ¿no es cierto? Y de allí explicaría, la validez, ¿no? Significa que los instrumentos efectivamente, ¿no es cierto?, han pasado las pruebas de validez por expertos, ¿no? O por las pruebas que se han realizado y la confiabilidad, pues asimismo, por la prueba Bueno, del alfa, ¿no? O del... claro, eso ya está en el punto de abajo. Eh, sí, pero tenemos que decirlo brevemente arriba para que sepan. Esto de aquí es para los lectores, ¿no? Es para que Allá, a sepan, manera de introducción. introducción, es para que sepan de qué se va a hablar en los ítems que vienen. Ya. Sigamos, Tenemos la los validez de subtítulos. criterio, el 3.5.1. De acuerdo, Dice, vamos, esto es interesante. la validez de los instrumentos aplicados será más notable cuanto más se aproxime al objeto de estudio y cuanta mayor sea la garantía para validarlos. Alguien podría Mm, pensar de que este es de interés por controlar la calidad de la investigación, es un simple gusto por la perfección que tienen los investigadores y expertos en la rama de la matemática. Por ello queda abierta la posibilidad para quienes revisen este documento emitan sus criterios en bien y fortalecimiento del sistema. bueno, A no sé a qué sistema se refiere. fortalecimiento de lo que voy a plantear, de la Eh, propuesta. ya, entonces habría que decirlo así, ¿no? De la propuesta, que es uno de los objetivos de este trabajo. Ya, A continuación le pongo los expertos. Sí, he ya, considerado 3 expertos. Todavía no lo tengo, no está aplicado, recién estoy considerando.
Ya, ¿sí? Está aquí una doctora Rocío Díaz, del área de matemáticas, del lugar de trabajo en la unidad educativa de las Fuerzas Armadas, Colegio Militar de Royal Faro. ya, El magíster William Santi, matemática en la Universidad Católica del Ecuador, y la ya. magíster Selima Pazmiño en lengua y literatura en la unidad educativa Fuerzas Armadas del Colegio Militar de Royal Faro. Perfecto. Ahora, le hago notar una cosa. Usted tiene tres, podría tener probablemente tres instrumentos, pero por lo menos dos ya estarían asegurados. Esta ficha de validez, ¿para qué instrumento sería? Es justamente para los expertos, para que puedan validar los instrumentos que voy a aplicar con los estudiantes. Sí, Eh, sí, justamente, pero usted tiene dos instrumentos. ya, Ellos, sería ellos aplicable mismos van a estos, validar los dos, las tres personas he considerado los para que tres, validen la los encuesta. dos, ambos Ajá, instrumentos. sí. Ya, entonces, téngale en cuenta que los resultados tendrán que ser por separado en la observación, deberá darse a conocer lo que lo que se ha obtenido, perdón, para cada instrumento. Ujú, Por ejemplo, los que han hecho, que es lo más común, ¿no? Los que han hecho para evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Han presentado tres instrumentos y los tres han tenido que ser validados. Y no todos, ¿no? Se les ha validado de la misma forma. Cada uno de ellos tiene un resultado diferente. Entonces, allí cabe en la observación, hacer una sola tabla, ¿no? Y en la observación hacer notar, ¿no? Los resultados de cada uno de esos instrumentos, los resultados de la validez que se ha obtenido, o bien hacer tres tablas explicando específicamente cada una de ellas para qué instrumento es. Me parecería tal vez lo más adecuado. perfecto. Si hay dos instrumentos, hay dos tablas. Si hay tres instrumentos, hay tres tablas, aunque se trate de las mismas personas. Ya, magíster. Ajá. Y es decir, que les debería dar a cada uno de los expertos dos instrumentos. Claro, dos instrumentos para que le validen cada uno de ellos. No va a obtener lo mismo en los dos, ¿no es cierto? Entonces, si es que se quiere hacer una sola tabla, en la observación tendría que hacer para cada instrumento por separado la validación que se ha obtenido. Ajá, ya, Así magíster. debería manejarse esto. Es decir, que esta tabla le puedo duplicar acá abajo para el segundo Sí, le instrumento. puede duplicar y con eso tiene, pero hay que identificar en la parte de arriba para qué instrumento es. La tabla Ya, hay que ponerle con el nombre, ¿no? Tabla tanto y abajo le pone el título. ya, Dice de lo que es y en la parte de abajo le coloca ¿no? La nota de la tabla para explicar de lo que se trata. ya. Con Eh, eso a, le tendríamos, ¿sí? ya. A continuación tengo el 3.5.2, la confiabilidad. Si quiere exponer, Galo, le escuchamos, pero esto estrictamente quisiéramos tratarle el día de mañana. Ah, ya, En todo perfecto. caso, ¿sabe qué? Para hacerle una pequeña introducción a lo que vamos a hablar sobre esto, expóngale para, no para la grabación. Ya. Entonces aquí solo está, como todavía no tengo realizadas las encuestas, ¿sí? Eso lo voy a hacer la siguiente semana. ¿Ya? Entonces aquí solo está una breve introducción que dice la Ah, confiabilidad de esta investigación se tratará por los expertos y en base a la fórmula del coeficiente del alfa de Cronbach, analizando cada uno de los ítems de los instrumentos. de acuerdo. Entonces, bien está. Dejemos de nomás de este para mañana para tratarle a profundidad. Ajá. De Eso acuerdo. es lo que tengo hasta el momento, Max. De acuerdo. Entonces, hay algo, no sé si le subo un ratito a la tabla. Ahí más arriba. Ajá. Ahí está bien. Si bien es cierto, tenemos nosotros ya la tabla que nos dan en los documentos para los proyectos cuasi, ¿no? Factibles, ¿no? Podemos colocar
eventualmente, si ustedes gustan, ¿no? Podrían colocar otra columna antes de observación respecto del porcentaje de validez que les colocaron los expertos, ¿no? Podría ser que alguien tenga ese porcentaje y podría colocar una columna con el porcentaje de validez para después poner la observación, si es que les parece conveniente. El O si no, porcentaje. podrían colocar dentro de la observación el porcentaje de validez del instrumento. Eso ya queda a criterio, ¿no? Ustedes lo eligen. Pero yo creo que allí tenemos. Ahora, normalmente, un validador no recibe un instrumento y le envía a quien le ha pedido la validación y le envía un documento que no pueda ser corregido. Entonces, normalmente se envía para que el investigador pueda hacer los cambios que se requiera, ¿no? Para que la validez aumente, obviamente. O sea, no es que se queda como se mandó y yo le pongo, qué sé yo, un 60% de validez o se obtiene un 60% de validez y ahí se queda, ¿no? Entonces, casi siempre lo que intenta quien valida es de que la persona que va a investigar pueda mejorar el instrumento, le mande corregido y allí sí que uno ya le puede poner una mejor calificación. Eventualmente podrá haber alguna cosa que no le haga tener un 100%, pero sí que será muy mejorado. Así que, pues la validez de expertos casi siempre se pasa un proceso y después de ese proceso, el documento por lo general es casi siempre válido. ¿Alguna observación justamente para hacer notar? Supongamos que pone, qué sé yo, un 95%. Entonces, la observación sería justamente por qué no fue el 100, ¿no? Porque ya no se pudo hacer más. Que a veces hay circunstancias que ya no permiten mejorarle al instrumento, ¿no? Qué sé yo, el validador piensa que el número de personas al que se va a aplicar es muy bajo, pero ya qué se puede hacer si así no puedo incrementar el número de personas. Entonces, a eso se referirían las observaciones. Ya, Muy bien, muchísimas gracias, Garo. ya, Muy buen maestra, trabajo. gracias. Gracias. Perfecto. Vamos entonces. Maritza, usted tiene la palabra. Sí, Magister, una pregunta. Claro. Usted decía en el documento que ahorita nos presentó nuestro compañero ¿Ya? que se debería hacer dos tablas. Por ejemplo, él tenía dos instrumentos, la guía de observación y la encuesta. En el Ajá. caso mío, solamente yo tengo la encuesta, ¿Ya? pero esta encuesta está realizada para estudiantes y para docentes. En este ¿Ya? caso, ¿tendría que hacer dos tablas acá dentro de la validación o solamente una? Las preguntas son diferentes. Sí, sí, en parte sí. ¿Ya? Para los Usted está estudiantes tengo trabajando. 16 Sí. preguntas y para los docentes 10. Ya, entonces en este caso usted está trabajando una técnica con dos instrumentos. Un instrumento, ¿no? Que seguramente será un cuestionario para profesores y el otro es un cuestionario para docentes. Los dos los tuvo que validar. Por lo tanto, usted tiene dos instrumentos, con lo que tendría dos tablas. Ya, Así gracias, sería. Magister. Esa era la pregunta. De acuerdo. Perdón, magíster. Sígalo. Yo tengo en este caso tres instrumentos, o sea, tengo encuesta a los profesores, estudiantes y autoridades. La misma pregunta, son instrumentos distintos. Ya, sí, las preguntas son bastante similares. Ya, pero entonces allí, cuando usted le va a mandar a validar, le va a mandar como un solo instrumento o como tres diferentes. Va a Como, depender de eso. como tres diferentes. De acuerdo, entonces tiene tres. Ahora, allí podría utilizar esto que les había recomendado que también podrían hacer, ¿no? Si es que son muy similares los instrumentos y solo valida la población. En lugar de hacer dos tablas, pueden hacer solamente una, pero en las observaciones y en los porcentajes tienen que separar y colocar, ¿no? Instrumento para profesores, tal porcentaje de validez, tal observación. Instrumento para estudiantes, tal porcentaje de validez, tal observación. Y así, de tal manera que queden diferenciados
cada uno de los instrumentos, aunque se maneje una sola tabla. O si no, separarse en tablas diferentes. Por último, Magíster, Sí. disculpe, como el tiempo no me cogió todavía, me cogió, Ya. mejor dicho, Ajá. tal vez sí puedo, de gana le puse ahí la guía de observación, sí le puedo quitar la guía de observación Claro, claro. para dejarle solo el instrumento del cuestionario, De de la acuerdo. encuesta. Puede hacer cambios en ese sentido todavía, aunque esté en el diseño. Aunque esté en el diseño, después lo puede justificar los motivos por los que ha tenido para remover eso, sin sacrificar, ¿no?, la calidad de la investigación, obviamente. Si implica que no se va a sacrificar la calidad de la investigación, se podría hacer. Gracias, Magíster. De acuerdo. Diana, Magíster, una pregunta. claro, Para los expertos de la validación de los instrumentos, ya. ¿es necesario que sean docentes de la universidad o pueden ser compañeros de trabajo? A ver, yo les había recomendado que sean expertos del área con título al menos de maestría, ¿no?, que les puedan validar estos instrumentos en la institución educativa si es que dispone. Entonces, si es que usted trabaja en una institución educativa y tiene compañeros del área que son, que tienen un título de posgrado, ¿no?, le puede servir esa validación. Pero tengo entendido que les habían dado alguna instrucción en el sentido de que tenía que ser del área, pero también tenían que ser de lengua, ¿no? O sea, que tenían que manejar lenguaje. Y habían dado otra condición, no me acuerdo exactamente. No sé si me ayuda José Luis. Bueno, directamente me parece que habían dos tipos de validación. La Ya, primera era que se valide con un docente de experto en matemática, o sea, ya. en el tema Eso lo directamente que se tenemos, va a ¿ya? tratar, uno en lenguaje y uno en investigación, Ah, en que es tres. investigación, ese me pasaba, sí, ese sí Ajá, me en pasaba. investigación. Y lo otro que sugerían era que sean docentes de la universidad, Ya, de la carrera nuestra, pero lo que había manifestado es que eso nos hubieran informado antes, porque hasta encontrarlos y todo, pues era muy claro. complejo. Iba a ser muy difícil, Eh, además de que eran, ustedes son 43. ajá, entonces el otro tipo de validación, el cual yo lo realicé, es a tres docentes directamente que pueden ser los tres docentes en matemática que le validen el instrumento como tal, y más el tutor que en este caso nos ayudó. Perfecto. Ya. Diana, yo me acuerdo que cuando estábamos en metodología habíamos hablado respecto de este tema y uno de los validadores tenía que ser, o habíamos dado como alternativa, que uno de los validadores sea el tutor que les hayan designado. Eso ya me solucionaría un validador. Y otra posibilidad es el hecho de que ustedes puedan tener en su institución compañeros que tengan el título de posgrado y que sean expertos y que se podría validar mediante eso. Efectivamente, yo supe de esta noticia de que tenían que ser de determinada área, pero realmente muchos de ustedes ya hicieron la validación cuando llegó esa información. Entonces, en su caso, yo creo que podría tener los tres validadores, ¿no?, siguiendo los criterios que vimos en el mismo módulo de metodología. Yo creo que no va a tener inconveniente. Ya, Magíster, gracias. Lo que sí, aunque no le valide, ¿no?, o aunque no sea posgradista o no tenga el título de posgrado, siempre es conveniente que algún compañero que pertenezca al área de lenguaje, ¿no?, de literatura, les pueda dar leyendo, les pueda dar una mano respecto de la estructura gramatical que le estén dando al instrumento. Esa sí como recomendación adicional que les podría dar. Ya, Magíster, gracias. Listo, Diana. A ver, vamos entonces, Marco Doisela. Magíster, referente a lo que dijo, me salió una inquietud. Claro, El docente es de matemática,
y Ya. tiene título de cuarto nivel, pero no en matemática. ¿Sí puede validarlo? A ver, es profesor de matemática y tiene título de cuarto nivel, pero no en matemática. No en ¿Tienen matemática. educación? En innovación en la educación. Ya, vale. Vale. Ya. Vale, porque es educador y además da matemática, entonces perfectamente le sirve. Está bien. Muchas gracias. Mister, ¿y si el asesor no lo permite? Bueno, ahí sí ya está grave. Pero el asesor les debió haber validado, porque Es que nuestro si el asesor nos asesor dijo que no tiene... está de acuerdo, pues ya el asesor tiene que hacer la validación. Ahora, ustedes, o sea, no le vería lógico que un tutor pueda oponerse a que un profesor de matemática con maestría en educación pueda hacerlo, porque va a ser un poco difícil que tenga una maestría en matemática. Eso es algo complicado aquí. Por lo general, los profesores no hacemos maestría, ¿no? No hacemos maestría en el área dura. Esta no es una maestría en matemáticas, esta es una maestría en docencia de la matemática. Sigue siendo educación también. Entonces, yo pensaría que sería mejor conversar con el tutor y explicar y decir que es perfectamente válido. Para mí sí lo sería, pero ya sería cuestión de que converse. Gracias. Yo pensaría que sí le sirve, Marco. Sí, José Luis. Estimado doctor, no sé si me puede dejar un tiempito para dar una información como espacio publicitario. Ya, José Luis. Escuchémosle antes a Ceci y si ya no hay más participaciones, pues ya le cedería la palabra para ir cerrando la sesión. Gracias, Sí, Magista. Sí, me quedó una duda. Yo tengo dos instrumentos, el uno es la encuesta dirigida a los estudiantes y la otra es la encuesta de la factibilidad destinada a los docentes y directivos bueno, autoridades y jefe de área, bueno, a ellos. ya. Entonces, en este punto que estamos realizando, que es la recolección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Ya. ¿ingresa de las dos o solamente de la encuesta de los estudiantes? A ver, Porque yo lo tenía hecho, bueno, yo lo tenía analizado de los dos, de lo que corresponde a lo que es la encuesta directamente a los estudiantes acerca del diagnóstico de las estrategias y también tenía puesto en referencia al instrumento de recolección de la factibilidad. O esa sería en la propuesta. ¿a quién aplicó este instrumento de recolección para la factibilidad? A las autoridades y docentes de matemática. Ya, ¿y este instrumento lo aplicó validado? Sí, sí lo hice validar. Perfecto. Sí lo hice Tiene que validar. poner los Ajá. dos. Tiene Sí que le pongo. poner los dos. Ya. Sí lo tenía. Necesariamente, porque si es que usted aplicó, ese instrumento le va a dar resultados. Y Claro. si ese instrumento le va a dar resultados, usted va a tener que analizarlos y va a tener que concluir algo al respecto. Por lo Sí. tanto, usted tiene dos instrumentos. Ya. Muchas gracias. Sí, así sería. Bueno, le tengo a Gabriela Troya que está ya presente, ¿no? Y Sí, Julia. magíster, buenas noches, muchas gracias. Ya. No sé si hay alguien más que ingresó y no le registré. Doctor, Liliana Tulcanaza, Ya. ella tiene problemas con el internet por esto de los sismos en el Carchi que Ya. hubo. Ajá. Entonces dice que cada rato se mueve y se le va el internet, por eso no se ha podido conectar. Híjole. Le tengo ausente en ambas. Doctor David Fontes, sí, ingresé un poquito tarde. Mil disculpas. Fonte. Ya. Jorge Duque. Y Gandhi Coy. A ver, a Liliana le voy a dejar con una. Listo. Bueno, entonces tenemos ya voy a pararle el video allí.